Y hoy día, queridos hermanos, yo quería partir mi mensaje con una pregunta. ¿Quién no ha sido herido alguna vez por palabras o acciones de otra persona? Tal vez uno de nuestros mejores amigos, familiares. ¿Quién no ha sido criticado injustamente? Y a veces se sufren experiencias traumáticas y dolores profundos que a veces van a perdurar por el resto de nuestras vidas. Alguien que saboteó nuestro proyecto o algún matrimonio destruido por el engaño de uno de los esposos. Hay sentimientos y que surgen luego de sufrimientos a veces demasiado intensos. Y en algunas ocasiones aquellas emociones pueden quedarse allí dentro de nosotros por el largo de nuestras vidas. Y pese al esfuerzo sincero que podamos hacer para erradicarlos, algunas personas quedan con ese deseo de venganza, podríamos decir, por aquellos dolores y buscan de alguna manera aliviarlos, de alguna forma. Nunca podré perdonar aquello. ¿Cómo podré olvidarlo? Estas frases reflejan de alguna manera la amargura y la impotencia de aquellas personas que han sufrido reveses en sus vidas. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál será la solución para recuperar la paz, la alegría y la esperanza en nuestras vidas? Estas cosas suelen ir de la mano con un bienestar físico y mental. En el caso de las personas que Dios ha llamado a este camino, en este tiempo, por supuesto, Dios no está llamando a todo el mundo, pero sí a un grupo pequeño. De eso también hablaba nuestro hermano Edras. Hay desde luego no una sugerencia de parte de nuestro Dios, sino que Él quiere que nosotros los cristianos lleguemos a desarrollar su carácter justo, santo, y que por lo demás es propio de la personalidad misma de nuestro Dios. Y es así, para ser personas, que debemos ser personas perdonadoras de los males que a veces nos toca sufrir en la vida. Y precisamente en el mensaje de hoy analizaremos lo que significa para nosotros los cristianos. Ya hemos visto que los últimos mensajes, por ejemplo, de la semana anterior de nuestro hermano ministro, don Cristian Orrego, y él hablaba también acerca del análisis que debemos hacer antes de la Pascua, y nos entregó varios listados muy útiles, que son por lo demás bíblicos, para que nosotros podamos hacer ese análisis. Entonces, el perdón es uno de los elementos esenciales en nuestras vidas. Y vamos a ver puntos de análisis, porque es imperioso desarrollar esta faceta y en este tiempo. Mi mensaje de esta tarde lleva por título Para vivir sin rencores. Para vivir sin rencores. Hace poco tiempo leí la historia de una joven sudafricana de nombre Candice Mama, cuyo padre fue asesinado cuando ella tenía tan solo 8 meses. ¿Se imaginan ustedes lo que es perder a su padre ni siquiera cumpliendo 1 año de vida? Y fue durante un periodo de tiempo llamado apartheid. Fue un sistema terrible de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994. Y consistía brevemente en la exclusión de la mayor parte de la población negra por parte de una minoría blanca, que quería tener todos los derechos. Incluso los demás no tenían el derecho a voto.
Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, hasta que él fue el ícono que terminó finalmente con este sistema injusto llamado apartheid. La mamá de Candice era mulata y Glenak, su padre, era negro. Entonces, él era miembro del Congreso Panafricanista y era como opositor, porque este Congreso donde él estaba luchaba contra el sistema del apartheid, era lo extraoficial, digamos. Y Candice siempre supo que su papá fue asesinado, incluso conocía el nombre del posible autor, que era Eugene de Kook. Eugene de Kook, apodado el demonio supremo. Y él era comandante de la unidad policial de Black Plus, como suele suceder en tantos sistemas injustos en el mundo, porque él estaba para defender la justicia. Era comandante de una unidad policial. Y esa unidad policial era un escuadrón que asesinaba y torturaba precisamente a los activistas negros que estaban en contra de ese sistema injusto. Cuando Candice tenía 9 años, descubrió la verdad que su mamá le había ocultado por tanto tiempo. Ella se empezó a dar cuenta que en la casa había un libro que su mamá guardaba arriba en el armario. Y este libro se llamaba En el corazón de las tinieblas, confesiones de los asesinos del apartheid. Y este libro, se dio cuenta Candice, que causaba un fuerte impacto entre las personas que visitaban a la mamá. Incluso a veces se escuchaban el llanto de las personas, algunas gritaban por el horror. En una ocasión en que su mamá salió de compras, la niña Candice se subió en una silla y sacó el libro que estaba arriba del armario en el dormitorio de la mamá y comenzó a hojearlo, como todo niño, para descubrir qué era lo que causaba ese como terror en las personas que visitaban a su mamá. Y allí encontró una página terrible donde aparecía un cuerpo quemado, aferrado al volante de un automóvil. Y ahí se dio cuenta qué era lo que la mamá le había ocultado en ese tiempo y qué era lo que hacía causar horror en las personas que la visitaban. Y ella hace un relato en sus memorias y escribe lo siguiente: en mi mente reaccioné de inmediato el hecho de que este era mi padre, de que así fue como había muerto y que él, Eugene de Kook, era la persona que lo había hecho. Es decir, se enteró prácticamente allí ya de toda la verdad. Pero en ese momento surgió en Candice un enorme resentimiento, no solo hacia el asesino, Eugene de Kook, sino también un resentimiento a la vida que comenzó a crecer en ella. Y fue algo que, según Candice, comenzó a convertirse en realidad en algo muy perjudicial, muy dañino para ella. Queridos hermanos, sin duda que el resentimiento de Candice no es algo muy lógico, realmente. Es algo lógico para cualquier persona que sufre una tragedia tan grande como la de ella. Y bueno, es precisamente aquí también donde el acto de perdonar aparece como un hito imposible de alcanzar. Imposible, dada la magnitud del dolor, del horror que había experimentado aquella niña. Pero al mismo tiempo, este imposible, nosotros sabemos que es la mejor solución para evitar los resentimientos y consecuencias que a veces son mucho mayores que el origen del problema.
dentro del pueblo de Dios, esta es sin duda una de las herramientas más indispensables. Porque de algún u otro modo, los cristianos podemos ser ofendidos muchas veces por palabras, por acciones, pero también nosotros podemos ofender y también tener, ¿por qué no?, una mala acción en un día equivocado, por ejemplo. Entonces, perdonar se hace indispensable. Y perdonar puede significar diferentes cosas para diferentes personas, pero por lo general, en forma muy simple, perdonar significa una decisión de dejar atrás la ofensa, el rencor y los pensamientos vengativos por aquellos sucesos dolorosos. Es decir, apartarlos, dejarlos atrás. Pero la historia demuestra también, queridos hermanos, que perdonar es algo muy difícil. No es para nada fácil. Pero para el cristiano, por otro lado, es vital. Vital desarrollar esa faceta, un espíritu perdonador. La Biblia nos habla de que el perdón es una de las enseñanzas de nuestro Dios para nosotros. Porque, como les decía, la esencia de Dios es que Él está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados cuando tenemos esa actitud humilde. Comencemos con una escritura al respecto. Vayamos al libro de los Salmos. En Salmos, en el capítulo 103. Y en el versículo 11. Y allí dice lo siguiente, Salmos 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esta escritura nos habla de la extraordinaria naturaleza de Dios, de ser un Dios misericordioso, que está dispuesto siempre a perdonarnos. Cuando ve aquella actitud humilde y sincera de buscar su perdón. Y es por eso que también busca que los seres humanos desarrollemos su carácter. Ahí en el versículo 12, continuando, Salmos 103, dice, ¿cuánto? Y ahí piensen un poco que aparece un elemento cuantitativo. ¿Cuánto? Comienza el versículo. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, prácticamente en polos opuestos. El oriente del occidente. Una de las características de Dios es que cuando Él perdona nuestros pecados, Él no vuelve a tener memoria de ellos. Es muy importante sopesar aquello. No vuelve a tener memoria de ellos. Los aparta de nosotros para siempre y no los vuelve a recordar. La escritura de Hebreos 8, versículo 12 nos dice lo siguiente. Vayamos a Hebreos. En el capítulo 8 y versículo 12. Y allí dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y ustedes ven que este mundo, inspirado por Satanás, ha creado esta sociedad injusta que no perdona. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que a veces hay errores involuntarios y terminamos a veces siendo estafados por este mundo? Porque este mundo no perdona nada. Y es por ello que vemos las graves consecuencias de todos estos sentimientos nocivos que se van acumulando en las personas y que a veces explotan por alguna parte.
A veces, hasta en los campos deportivos, podemos ver a las personas tirando objetos, a veces contundentes, a los miembros del equipo rival que con justicia a veces se han llevado la victoria en el juego. Digo a veces, porque también en esta sociedad competitiva se utilizan de mala manera los medios para conseguir la victoria, a como dé lugar, y se busca con ello perjudicar al equipo contrario. Todo yo creo que recordaremos que cuando el jugador de fútbol del momento, el mejor, que todos, digamos, reconocían su calidad, metió un gol con la mano en un mundial. Y de esa manera se conoció como la mano de Dios. ¿Se imagina usted lo equivocada de esta sociedad? Fue como, no, nadie lo condenó, simplemente fue la mano de Dios, algo grandioso que todavía recuerdan. Obviamente que no debió ser la mano de Dios, porque nuestro Dios no se condice con la injusticia. Y en el caso de Candice, ella estaba reprimiendo su ira por lo sucedido con su padre, y la estaba reprimiendo dentro de sí misma. Y finalmente, todo esto, como podrán pensar, comenzó a afectar su salud. Y una noche, luego de 7 años, cuando ella tenía 16 años, ya era una jovencita adolescente, la llevaron de urgencia al hospital con un dolor en el pecho tan intenso, tan fuerte, que pensaron que se trataba de un infarto. El médico, luego de atenderla, dijo que no era finalmente un infarto. Pero sí, él dijo que jamás vio a una persona con el nivel de estrés que había llegado, y siendo de la edad que era, muy jovencita. Y no solo aquello, porque a ella le descubrieron úlceras y otros sistemas de su organismo en muy malas condiciones. Y el médico le dijo que su cuerpo la estaba matando. Y si no hacía cambios en su vida, finalmente Candice iba a morir. No era feliz, relata ella en su libro, no era feliz, no estaba sana. Y para ser honesta, dice, ni siquiera estaba viviendo. Es decir, estaba en el carro de la vida sin darse cuenta ya de lo que sucedía. Entonces, para Candice era necesario eliminar la causa del problema, aquellos rencores reprimidos, para entonces recuperar su salud, que en ese minuto era lo más importante. En el caso del pueblo de Dios, haciendo un poco también una analogía, nosotros tenemos razones vitales por las cuales debemos eliminar las toxinas que pudiese resultar de no perdonar. La primera de ellas está expresada en el Evangelio de Mateo por el propio Señor Jesucristo, que nos dice que debemos estar dispuestos a perdonar a todos quienes nos ofenden para alcanzar el propio perdón de Dios. Y ahí hay una clave, porque esto es algo crucial para todos nosotros. Todos sabemos, y eso es para todos, que sin el perdón de Dios no podemos alcanzar la vida eterna. Esa es una ecuación simple. Vayamos a una escritura que está en Mateo. Mateo en el capítulo 6 y versículo 14. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí aparece ya el elemento condicionante, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una condición. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fijan? Y la otra razón que podemos citar es que es necesario desarrollar
esta naturaleza perdonadora en nosotros y tiene que ver con una parte fundamental del carácter de Dios. Nosotros debemos desarrollar también el carácter justo y santo de nuestro Padre y el perdón, por supuesto, porque es parte integral del carácter santo y justo de Dios. Hay una escritura que está en Joel, Joel, en el capítulo 2 y versículo 13. Aquí dice algo bastante interesante. Porque, bueno, ustedes conocen que las personas rasgaban sus vestiduras también en el tiempo cuando sucedía algo. Pero ¿qué dice? Rasgad vuestro corazón. Estamos leyendo Joel 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es una hermosa escritura. Si nosotros pretendemos en algún momento convertirnos en miembros de la familia de Dios, luego de ser transformados, como hablaba el apóstol Pablo, entonces debemos desarrollar el perdón como un rasgo asociado a nuestras vidas. Y esta labor, entonces, no es algo sencillo, no es para nada fácil. Porque cuando a veces hemos sido agredidos injustamente, la verdad es que siempre va a ser un esfuerzo reponer esa confianza, podríamos decir, que se va perdiendo por estas cosas. A veces las personas no miden las consecuencias y nos hieren con palabras ofensivas. O a veces somos nosotros que nos descontrolamos. Perdemos ese temple. Cualquiera sea el caso, es una labor realmente difícil. Pero la Biblia nos trae algunos ejemplos de personas que tuvieron precisamente ese desarrollo de convertirse o de ser personas perdonadoras, como fue el caso de David. Vayamos al libro de los Salmos nuevamente, donde aparece retratado algunas de las cosas que a él le ocurrían, ahí en Salmos 35, le ocurrían cosas con personas que buscaban dañarlo. Y veamos cuál era, haciendo un análisis breve, cuál era la reacción frente a esas situaciones. En el libro de los Salmos, capítulo 35 y versículo 11. Dice, se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. De lo que no sé, imagínense preguntando de lo que precisamente él no sabía. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, aquí es lo que hacía David, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Esa era la actitud de David. Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Además, como hermoso lo expresa la Escritura. Aquí estos versículos nos muestran la actitud realmente de David hacia aquellos malvados, como dice la Escritura, que buscaban dañarlo. Entonces él trata de vencer el mal con el bien, orando y ayunando precisamente en favor de aquellas personas consideradas sus enemigos. Incluso David, cuando fue acusado en forma injusta, él trataba de restaurar lo que no había tomado. Vemos, por ejemplo, el Salmos 69:4.
Salmo 69, 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Es decir, todo lo contrario de lo que él buscaba. Y aquí se puede ver cómo un hombre de Dios debe proceder en estos casos en que pese a todos los esfuerzos, a veces por buscar la paz, la armonía, por preocuparse por el bienestar de los demás, hay veces que esto genera realmente todo lo contrario a la intención de uno. Y entonces la salida, como pueden ver, es la oración y encomendar nuestra situación a nuestro Dios. Ahora, cuando tengamos la oportunidad de ayudar, incluso al que consideramos enemigo, porque sabemos que a veces no le caemos tan bien, uno se da cuenta. A veces no se lleva bien uno con la persona, pero sin embargo nosotros como cristianos debemos estar siempre dispuestos a ayudarle. Vamos a Éxodo. El capítulo 23. Éxodo 23 y versículo 4. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Una noble labor. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Ahí nos hace la pregunta. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y por supuesto, cuando uno ve que aquellos que podrían considerarse nuestros enemigos caen en desgracia, a veces uno los ve por circunstancias de la vida o porque a veces el colmo de su maldad no le es permitido por Dios. Entonces Dios les permite que ellos también tengan esas pruebas. Cuando les veamos caer, no debemos sentirnos bien por esa circunstancia. Aunque a veces uno puede ser justo, ¿no? Vamos al libro de los Proverbios. Proverbios en el capítulo 24, versículo 17. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que el Eterno lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. A Dios no le gusta eso, realmente. Y siempre debemos mirar aquello con mucho respeto, o tomarlo como una venganza de acuerdo a nuestro punto de vista humano. No debemos hacerlo. Dios, en su infinita justicia, resuelve las cosas en forma justa, perfecta. Nosotros debemos estar siempre pensando en perdonar, aun cuando la Escritura también nos dice que debemos ser prudentes y no exponernos ante la maldad de las personas. Cuando leemos la Sagrada Escritura, no podemos dejar de emocionarnos la actitud del propio Dios en la carne, el Hijo del Hombre, como le gustaba a él que le llamen. Cuando en aquellas circunstancias dolorosas en que estuvo físicamente, aniquilado, destruido por nuestros pecados, estando él masacrado por el sufrimiento. Incluso allí, él estaba preocupado por quienes le herían, por quienes llegaron a maltratarlo. Cuando el soldado aquel le daba una bofetada, entonces él le pregunta, ¿por qué lo había golpeado? Recordemos que él había sido acusado en forma injusta y luego de un juicio absolutamente ilegal. Si ustedes analizan el juicio de Jesucristo, es algo ilegal por todos lados. Fue condenado a muerte por un tribunal formado por sus peores enemigos. Es decir, tenía todo en contra.
Fue maltratado con métodos de tortura romanos. ¿Cómo no olvidar o recordar aquel látigo que tenía esa punta con metal que destruía? Y dejaron así su cuerpo molido. Y luego fue clavado entre dos delincuentes. O sea, es algo terrible. La única persona que jamás pecó en su vida, precisamente, nuestro Señor Jesucristo, soportando todo aquel dolor. Además era insultado. No se conformaban con haberlo golpeado. Y pese a todo ello, él pronunció una frase que aparece reflejada aquí en el Evangelio de Lucas y que debe resonar en nuestras mentes cada vez que sentimos que estamos siendo tratados injustamente. Vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Jesús vivió y murió dejándonos ejemplo a cada uno de nosotros. Lo que importa de Jesús es el enfoque coherente que hace entre su prédica y lo que él había experimentado. Y si queremos ser perdonados por Dios, debemos perdonar a quienes nos ofenden. Y hay veces que personas que tal vez Dios nos ha llamado todavía, no los ha llamado, logran incluso mostrarnos algo de lo que debemos desarrollar. Candice, la joven de la historia que les estaba contando, comprendió que para recuperar su salud era necesario eliminar aquellos rencores, aquellas cosas que él estaba reprimiendo. Porque no era menor enterarse de cómo habían asesinado a su padre. Es algo impactante, terrible. Para afrontar el hecho, comenzó entonces Candice a averiguar todo lo relacionado con el asesino de su padre. Empezó a investigar, a buscar quién era este señor, cuál había sido su motivación para cometer aquella atrocidad. En el año 1995, un año después de las elecciones, de las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica, que llevaron al poder al CNA y a su líder Nelson Mandela, se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para escuchar el testimonio de quienes habían cometido violaciones de derechos humanos bajo el apartheid. Este proceso es similar a lo que ocurrió en muchos países, incluso latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, y es un proceso que luego de restituida, en este caso, las justicias del mundo, por supuesto, razonan, entonces vienen estas comisiones para investigar lo ocurrido. Entonces, toda la información que había de aquel suceso ya se desclasificó y se puso en línea. Y así Candice pudo enterarse de cómo era Eugene de Klerk, el hombre que asesinó a su padre. Y mientras se informaba de todo esto, de todo lo ocurrido, no podía entender cómo alguien, una persona común y corriente, cómo alguien podía actuar de la manera que lo hizo Eugene. Y al poco tiempo, Candice, luego de toda esta información, de empaparse de aquello, llegó a la conclusión de que necesitaba hacer lo que para algunos sería impensado. Ustedes ya podrán imaginarse
lo que pensó Candice. Algo que era impensado, imposible, hacía un tiempo atrás. Ella tenía que perdonar al hombre y le había quitado precisamente la vida a su padre. Es una misión muy difícil, por no decir imposible, para un ser humano normal. Ella decía, yo pensaba, no, él ya mató a mi padre y ahora me está matando a mí también. Ese era su pensamiento. Entonces ella dice, para mí el perdón no era algo que pensaba que tenía que hacer, era algo que era crucial. Esto lo dice una persona del mundo y que llega a esa conclusión después de un tiempo. Y continúa diciendo, cuando decidí eliminar el apego emocional que tenía hacia Eugene y el hecho de lo que había ocurrido, comencé a darme cuenta de que estaba perdonando a esta persona. Es decir, sacó la parte emocional, la tristeza que ella tenía, los apartó. Y en eso se convirtió el perdón para mí, dice, en no tener una respuesta emocional a ese trauma. Esta joven, a su manera, comenzó a vivir una vida mejor, más feliz, porque sintió el efecto liberador que significa perdonar y volver a sentir alegría. Después de mucho tiempo, Candice lo hizo con esfuerzo, pero ella entendió cómo era el proceso. Lo ocurrido a Candice es un hecho muy trágico, lamentable, triste. Realmente, cuando uno lo lee, no puede dejar de sentir compasión por aquella joven. ¿Cuántas veces en la vida a nosotros mismos nos ocurren hechos difíciles que requieren un esfuerzo mayor para perdonar? En nuestra relación de hermanos, dentro de la iglesia, a veces suele ocurrir que podamos pecar también más de una vez contra nuestro hermano. Podemos llegar a ofenderlo más de una vez, varias veces incluso, o a nosotros también podemos ser ofendidos más de una vez. Porque una cosa es perdonar a alguien alguna ofensa, sino que además la cosa para el cristiano se pone más difícil, sino que además a veces podemos ser ofendidos más de una vez por la misma persona. Y esto nos lleva a acordarnos entonces, a mí me encanta el apóstol Pedro, por esa frescura que él tiene, ¿no? Y lo cito generalmente por ello. Era un hombre un pescador, pero tenía ese temple. Entonces, él hace una pregunta natural y humana acerca de cuántas veces debíamos perdonar a nuestro hermano. Vayamos ahí a la escritura que está en Mateo, en el capítulo 18. Capítulo 18 de Mateo, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo da como una respuesta preguntándose, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, debo tener aquella actitud perdonadora siempre, siempre y dispuesta. Y si nos fijamos en los versículos siguientes, Jesús pasó a ilustrar aquella respuesta con una historia que nos deja varias lecciones acerca de nuestro deber de perdonar. Estamos en tiempo de la Pascua, hermanos. Debemos llegar a una Pascua digna y debemos sacarnos todas nuestras cosas. Debemos llegar con esa mente liberada a la Pascua de este año. Estamos viviendo cosas realmente tristes en el mundo. Estamos en un mundo con guerras,
Estamos en un mundo con una pandemia, son tiempos históricos. Por lo demás, creo que debemos hacer el esfuerzo, más que nunca, de que esta Pascua podría ser la última tomada en tiempos normales. Por lo tanto, debemos hacer las cosas que nos pide la Biblia, lo que nos hablaba don Cristian, de hacer los listados y revisarlos. Entonces, Mateo 18 y versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos, aquí está hablando ya del tiempo del reino, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Yo busqué un poquito de cuánto era más o menos la deuda. Y este es el caso de una persona que acumula una deuda enorme con alguien, 10,000 talentos. Es una deuda muy grande. Sacada una cuenta puede estar mal o bien sacada, pero para que tengan una dimensión, estamos hablando de 60 millones de pesos, por ejemplo. Para un sirviente, pagar esa cantidad es algo imposible. Y la única salida posible para pagar, es que aquel sirviente fuera vendido y toda su familia, y que se convierta en un hecho trágico y lamentable. Pero este siervo, comprendiendo lo duro de aquella pena, que era merecida por lo demás, entonces él se humilla, lo que haría cualquiera, se humilla y le suplica al rey, solicitando paciencia, prometiendo pagarle todo. ¿Y qué hace el rey? El versículo siguiente, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense el alivio que sintió aquel siervo. Toda su familia fue beneficiada por el perdón del rey. Es una alegría inmensa. Uno va por la calle riendo, que alguien le perdone 60 millones de pesos de una deuda. Es tremenda alegría. Pero luego sucede lo impensado. Aquel siervo se encuentra con alguien igual que él, un consiervo, también siervo del rey, y que le debía una cifra infinitamente inferior a él. El rey le acababa de perdonar algo así como 60 millones de pesos, 60 millones de denarios, y a él le debían solo 100 denarios. No hay comparación en las cifras. Y en el versículo 28 continúa, dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, tomándolo, le ahogaba. No lo tomó con una forma simple, ¿no? Y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La situación se vuelve a repetir. Era algo muy parecido a lo ocurrido con él anteriormente. Pero ahora la actitud fue diferente, pues él no accedió a perdonar a su hermano por aquello tan ínfimo. En el capítulo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagasen la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, y tenía razón para hacerlo, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es muy decidor, porque ¿cuánto nosotros le debemos a nuestro Dios? La vida, queridos hermanos, la vida no tiene precio. No vale 60 millones de pesos, o de lo que sea, de dólares. La vida no tiene precio, y es eso lo que nos perdona nuestro Dios. Y a veces nosotros, por cosas tan ínfimas, comparados con aquello, tenemos esa actitud
de rencor o de no olvidar aquello. En nuestra vida diaria, nuestro pensamiento debe llevarnos a pensar en cuánto le debemos a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto vale la vida para cada uno de nosotros? ¿Cuánto es eso comparado con las ofensas que podamos recibir por los demás? Nuestro Padre nos pide que tengamos misericordia y nos ilustra aquello de nuestros hermanos, así como Él tiene misericordia de nosotros y nos repite aquello en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. En Mateo, en el capítulo 5, algunos capítulos más atrás, y versículo 7, que hay una frase muy hermosa, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué hermoso como lo ilustra la Escritura. Continuando con la historia de Candice, ya llegando al año 2014, prácticamente muy cerca ya de nuestro tiempo, la Autoridad Fiscal Nacional se puso en contacto con la mamá de Candice y le preguntan si quiere participar en un diálogo entre víctima y victimario y conocer a Eugene DeCook, el asesino de su padre. Ella ya tenía 23 años y aceptó dicho encuentro. Cuando lo vio, su encuentro fue diferente a lo que había imaginado. En realidad ella esperaba ver a un hombre que era, imagínense, apodado el demonio supremo. ¿Qué tipo de hombre uno se imagine que va a ver con ese apodo? Prácticamente con un aura de malignidad. Pero ¿a quién vio? Allí vio a un hombre común y corriente, que se inclinaba a decir: encantado de conocerle. La mamá de Candice preguntó por lo sucedido aquel día, en que murió su esposo, porque ella seguía dando vueltas su mente, y sucede por lo normal, digamos, a las personas. Continúan dando vueltas aquello que les tortura. Y ella le preguntó lo que había sucedido aquel día que murió su esposo, el 26 de marzo del año 1992. Y Eugene les dijo que él y su equipo, entonces él relata aquí cómo fue realmente, él y su equipo, recuerden que él era el jefe del escuadrón policial que hacía todas estas cosas, no era un terrorista, era un jefe de un escuadrón policial. Él y su equipo habían enviado un infiltrado al campamento de su padre para identificar a los activistas más radicales y hábiles, es decir, a las personas más peligrosas dentro del Congreso panafricanista. El padre de Candice y otros 3 hombres fueron elegidos. Es decir, eran los hombres más valientes, que se exponían a los peligros y que estaban luchando contra ese sistema injusto. Por eso fue elegido el padre de Candice. Y luego de una emboscada, mientras el papá de Candice conducía un minibús, Eugene le disparó. Ahí estaba apostado como un francotirador. Eugene les disparó. Y cuando vio que todavía había señales de vida en el vehículo, los roció a todos con combustible y les prendió fuego. Sangre fría. Un hombre preparado para defender podía hacer aquello. Entonces Candice reflexiona y dice, con toda la razón, nos decimos a nosotros mismos que los seres humanos normales no son capaces de cometer tales atrocidades. Y en ese momento a la joven le quedó claro que aunque Eugene DeCook era un ser humano normal, era alguien capaz de llevar a cabo cosas extraordinariamente terribles. Por eso la Biblia dice también, no confiéis en el hombre, donde no hay salvación. Entonces, durante ese encuentro, toda la familia de Candice tuvo la oportunidad de hacerle preguntas a Eugene, pero ninguna le inmutó para nada. Llegó el turno de Candice.
y le dijo: Eugene, quiero decirte que te perdono, pero antes de hacerlo, quiero saber una cosa. Y él le dijo: claro, pero ¿qué cosa? Entonces Candy dice: ¿te has perdonado a ti mismo? Por primera vez en todo el encuentro se mostró notablemente sorprendido. Aquí hubo una reacción en aquella persona. Y dijo: cada vez que una familia viene aquí, oro. Es decir, hacía una oración para que no me hagan esa pregunta. Esa sí le dolía mucho. Él miró hacia otro lado y se secó una lágrima que le había caído. Volteó hacia nosotros, dice ella, y dijo: ¿cuándo has hecho las cosas que yo he hecho? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? Queridos hermanos, ¿cuánto más nosotros que somos la iglesia de Dios debemos tener aquella actitud del perdón? Y Pablo escribió, allí en Efesios, podemos ir allí, en el capítulo 4. Efesios, en el capítulo 4. Y en el versículo 31. Allí dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No siempre, queridos hermanos, es posible juzgar lo que sucede detrás de los hechos, como en el caso de Candice, ¿no?, que investigó todo y descubrió lo que había detrás de todo aquello, y que nos conllevan que podamos ser ofendidos por otra persona. A veces el daño se produce por ignorancia, a veces por descuidos, a veces por las personas actúan por debilidades o defendiendo una causa que según ellos es válida, como el caso de este hombre, Eugene Decoux. Él defendía un sistema injusto, pero él pensaba que era lo correcto. Muchas personas actúan por debilidades. A veces no podemos tener las explicaciones en cada uno de los casos, pero lo cierto es que debemos perdonar. Quizás siempre las personas recuerdan la acción que los hirió, aquello que los ofendió, pero perdonar en realidad puede disminuir el poder que puede ejercer ese recuerdo sobre nosotros. Y perdonar nos ayuda a liberarnos de lo ocurrido. Candice incluso llegó a tener sentimientos de empatía y compasión por la persona que le hirió tan profundamente, como pudimos ver en el ejemplo. Perdonar no significa, en realidad, es como algo mágico que se olvida o encontrar alguna excusa para el daño del cual fuimos víctimas. Pero perdonar trae consigo un tipo de paz que nos ayuda a continuar con nuestras vidas. Hay personas que perdonan de inmediato, hay otras que nos cuesta más, pero hay un principio de Jesús expresado en Mateo, en el capítulo 5, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, que nos puede ayudar en esta tarea. Podemos ir allí. Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y este principio tiene una razón de ser, porque en definitiva lo que queremos
es ser considerados hijos de Dios. Cualquiera que nos pregunte aquello va a ser una respuesta afirmativa. Queremos ser considerados hijos de Dios con todas las promesas que nuestro Padre nos ha ofrecido y que son más allá a veces de lo que podamos imaginar. Y el versículo 45 continúa diciendo, aquí está la clave. ¿Por qué tenemos que ser personas perdonadoras, benignas? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Ahí está la causa que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. El sol y la lluvia son elementos, pero vitales. ¿Qué haríamos sin agua? Sin sol. Son elementos vitales para la vida humana, independientes de cómo seamos hoy. Considerados por Dios, Él nos regala lo suficiente para vivir. Y hay principios que son transversales a nuestra condición de seres humanos. Y si realmente seguimos las instrucciones expresadas aquí en las Sagradas Escrituras, en el caso del perdón, como Candice, nuestra animosidad nos abandonará. Es algo que sucede, es real. Al orar por nuestros enemigos o por quienes nos ofenden, aumentaremos nuestra preocupación por esa persona. Ver cómo lo hizo Candice, investigar quién era, qué pasaba, por qué lo había hecho. Y se generará una actitud de perdón. En realidad, no todo lo que está aquí en la Sagrada Escritura lo comprendemos a cabalidad, pero los resultados de seguir sus instrucciones se cumplen asombrosamente. ¿Lo creamos o no lo creamos? Se cumplen. Por ejemplo, muchas personas en el mundo honran a su padre y a su madre. ¿Y qué pasa? Y viven muchos años más que aquellos que no lo hacen. Eso uno lo ha llegado a comprender con el tiempo. Personas longevas que honraron a su padre y su madre. Dios cumple lo que promete. Las personas generosas que a veces entregan parte de su dinero para ayudar a la obra de la iglesia, son bendecidas con más prosperidad, porque son principios espirituales que funcionan. Es como la ley de la gravedad. Está allí. No la vemos, pero hay del que se tira del séptimo piso de un edificio, o sea, funciona. O el que mete los dedos en el enchufe. La electricidad está ahí, no la vemos, pero funciona. Funciona indefectiblemente cuando tiene que funcionar. En la primera carta a los Corintios de Pablo, él considera necesario corregir a la iglesia respecto a una actitud tibia relacionada con un hecho vergonzoso. Veamos este caso, que es muy ilustrativo en esta primera carta. Primera de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y él está hablando a la iglesia. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros, dice, estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Muchas veces la iglesia debe actuar para corregir, pero algunas personas, al no tener todos los detalles, podría pasar, solidarizan con la persona que está siendo corregida. Y Pablo nos muestra aquí la actitud correcta detrás de esa corrección. Porque más tarde, en su segunda carta, cuando el que comete la ofensa se ha arrepentido, veamos lo que aquí sucede y la actitud que sucede al respecto. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, y versículo 5.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Una vez que la persona ha mostrado frutos de arrepentimiento, debemos consolarle, ayudarlo, perdonarlo de todo corazón, porque él, como todo ser humano, puede ser consumido también por la tristeza, es decir, la persona que ha cometido la falta, la tristeza que provoca dañar a otra persona. Y cuando se produce el encuentro entre Candice y el asesino de su padre, sucedieron muchas cosas. Y la respuesta de él hacia la pregunta de Candice, si es que él se había perdonado a sí mismo, aquella fue una pregunta aguda que llegó hasta el corazón, como lo hace la palabra de Dios, como la espada de doble filo, que penetra hasta nosotros. La respuesta fue de Eugene de Cook: cuando has hecho las cosas que yo he hecho, he estado reconociendo algo, ¿cómo te perdonas a ti mismo? Candice comenzó a llorar, no por ella, ni por su padre, sino porque se dio cuenta de que aquel hombre, Eugene de Cook, el asesino de su padre, no tenía paz. Entonces ella comenzó a llorar, una persona sensible. Al final de la reunión, Candice se puso de pie primero. Se acercó a Eugene de Cook y le preguntó si podía abrazarlo. Eugene de Cook se puso de pie, con dificultad. Después de todo habían pasado ya muchos años. Abrazó a Candice y le dijo: siento mucho lo que hice. Y tu padre se había sentido muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Pablo nos habla que ante un pecador arrepentido debemos confirmar nuestro amor para con él. Simplemente decirle te perdono no es suficiente. Vean la actitud de Candice de abrazarlo. Nuestras acciones hacia la otra persona deben demostrar nuestra voluntad de olvidar el incidente ofensivo. Si la persona está sinceramente arrepentida, si ha cambiado, siempre debemos darle aquella oportunidad. Aquella persona se esforzará por no repetir la ofensa. Queridos hermanos, como humanidad, nosotros necesitamos el perdón de nuestro Dios. La humanidad completa. Nuestra deuda como humanos es impagable. Nosotros, si lo leemos en la Escritura, merecemos la muerte y el olvido eterno. Eso es lo que merecemos como seres humanos o almas que hemos pecado. Ya nos explicó don señor Mario Hernández todo lo que significa el ser humano. Tantos y tantos años de historia humana, y el hombre aún no se ha reconciliado con su pecador, con el Creador, perdón. No se ha reconciliado de su pecado. Él nos dejó un maravilloso jardín y lo hemos convertido literalmente en una chacra sin sentido, en un basural de horror, de pandemias, de guerras, de muertos, de niños que pasan hambre, de maldad, de injusticia. En eso hemos convertido lo hermoso que creó Dios, lleno de contaminaciones, y hemos destruido las bases humanas de esta sociedad, poco a poco. El matrimonio,
los principios básicos de la armonía y la felicidad. Millones de personas en el mundo no tienen paz en sus corazones y el círculo vicioso del odio se apodera más y más de esta humanidad. Y además la Escritura dice que al final de los tiempos la maldad aumentaría y el corazón de muchos se enfriaría. Para concluir, hermanos, como iglesia, de igual manera, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos estarnos analizando continuamente en autoexamen y necesitamos ejercer la misma actitud también hacia nuestros hermanos, por nuestro bien y por nuestro galardón, que esperamos con ansias. Porque no llegará al reino de Dios ninguna persona que no haya desarrollado tal cualidad. No llegará al reino de Dios ninguna persona que no haya desarrollado aquella actitud perdonadora que nos pide Dios. Jesús dijo que seamos misericordiosos como nuestro Padre lo es. Hay un himno incluso que repite esta frase en forma muy hermosa. Y además nuestro Señor Jesucristo nos aconsejó y nos instó a perdonar, nos dio ejemplos de aquello para ser perdonados. Entonces, pueblo de Dios, herederos de la gloria eterna, esforcémonos para hacernos merecedores a una de las moradas que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida nos dijo aquello, para que cuando venga el reino de nuestro Padre, estemos allí presentes.